Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Y hoy empezamos el programa con Andrew Graham Yule, el periodista, director del Buenos Aires Herald, que ha sacado un nuevo libro sobre el tema Malvinas. Y en el caso de Andrew, es muy especial el tema Malvinas, porque Andrew es argentino, es hijo de ingleses, ha vivido muchos años allá. Es más, fue corresponsal de un diario inglés para la guerra de Malvinas, o sea, vino para contarle la guerra a los ingleses, desde acá. Vos decís en una parte del libro, Andrew, me llamó la atención esta frase, ¿no? La tengo acá para citarte. Nunca soy del todo británico en Inglaterra o completamente argentino en la Argentina. La situación se hace evidente por mi propio deseo de ser parte de ambos países. Sí, es un deseo y también es un privilegio. Es decir, soy parte de dos culturas, me nutren las dos. Y creo que es difícil, pero creo que es un privilegio. Así que hay que vivirla. Pero sí, es cierto. Es lo que te tocó. En Londres siempre me decían, hey, latino. Claro. Y acá inglés, así que digamos, uno siempre está... Vos contás que cuando ibas al colegio, cuando eras chico, te decían las cosas que dicen los chicos. Si algún día hay una guerra entre los dos países, ¿vos de qué lado estás? ¿No? Sí, y no iba a suceder nunca. Además, sí, lo extraño es que esa pregunta es de un pueblito. Bueno, ahora es casi un suburbio de la ciudad de Buenos Aires, pero un pueblito del sur, pueblito de ingleses, calles de tierra, todas esas cosas. De los años 50 y que se haya hecho la pregunta me parece fascinante haberlo vivido y el problema existencial que va creando a lo largo de las décadas en la vida de uno, ¿no? Querer ser parte de dos cosas. Sí. Por ahí habría que decidirse para uno o para otro, pero ya es tarde. Pero me parece que ¿por qué te vas a tener que decidir a esta altura de la vida? No, ya es tarde. Además somos país de inmigrantes, así que es casi un derecho adquirido. Pero todo esto se potencia si hay una guerra, que es lo que pasó. Entonces ahí sí, seguramente el forcejeo interno debe haber sido muy fuerte. Sí, ahí se exacerba, sí, es cierto. ¿No es cierto? Está todo contado en este libro, que es muy interesante, pero Andrew se tuvo que ir del país en el año 76 y te fuiste a Inglaterra. Ahí viviste muchos años en Inglaterra. Lo gracioso casi es que fui o recibí el ofrecimiento de asilo en Francia. Fue Francia que me proveyó de pasajes, un primer recibo en París. Pero como yo, si hablo 4 palabras de francés es mucho, decidí ir donde podía hablar y además tener trabajo. Claro, entonces me corrí a Londres casi a los 4 o 5 días dije gracias, me voy. Antes de entrar en el tema Malvinas, me gustaría recordar, vos en esa época trabajabas en el Buenos Aires Herald, que fue un diario, el diario que hacía denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en ese momento, ¿no? Sí, es nuestra clasificación histórica, es decir, es accidental, porque la historia muchas veces, yo no creo que se haga toda por conspiración, se hace por accidente. Estábamos en una situación en que por curiosidad buscamos explicar algunas cosas. Una vez que las empezamos a tratar de explicar, vinieron los pedidos de un lado y las amenazas de otro. Y así se va creando y generando un rol interesante, históricamente interesante. Sí, bueno, pero hubo mucha valentía y hubo mucha gente que se tuvo que ir también, ¿no? Sí, mucha gente. No, yo creo que vivimos de cerca vivimos, digo, porque era mi jefe en esa época, Robert Cox, y lo vivimos, es que en cuanto la gente se dio cuenta que en alguna parte podía publicar algo, los teníamos en la puerta casi en una cola todas las tardes, era gente llorando, gente,
reclamando atención, ayuda, consejo, algo, o una publicación, aunque sean 2 líneas, para dar un nombre. Era, digamos, una experiencia, un conflicto humano muy grande. Pero por supuesto, sí. Y entonces eso, bueno, yo sé que parece casi una mala palabra, pero fue muy interesante vivirlo de esa forma. Sí, que fue diferente también muy valiente y muy arriesgado, ¿no? Bueno, eso sí. Te fuiste a Londres, previo paso por París, como contabas recién, te fuiste a Londres y te toca volver de corresponsal de un diario inglés para la Guerra de Malvinas. Claro, lo que pasa es que yo ya me instalé en Inglaterra. Mis hijos estaban en la secundaria, desde entonces, digamos, hicieron la universidad, viven allá mis 3 hijos mayores. Y bueno, yo tenía pasaporte argentino, también británico, y mi jefe en el Guardian, el diario liberal, hoy laborista, dijo, bueno, tenés un vuelo esta tarde, por favor, trata de alcanzarlo. Y listo. Y también son accidentes de la vida, del oficio, de la vida, no sé, de esta... Vos decís, bueno, decís muchas cosas en tu libro sobre Malvinas, no ya sobre tu historia, sino sobre Malvinas. Pero decís, por ejemplo, que en el año 82 las Malvinas estaban económicamente quebradas, políticamente marginadas de toda consideración en el viejo centro del imperio y prontas a ser transferidas de alguna forma a la República Argentina. La guerra logró que eso no sucediera. Sí. O sea, ¿pensás que diplomáticamente íbamos a recuperar las Malvinas pronto en ese momento? No solo lo pienso, yo estoy convencido y creo que la evidencia política estaba ahí. No sé, digamos, políticamente tampoco se puede utilizar una palabra pronto como que podía suceder, pero iba a suceder. Ya si se considera la ley de nacionalidad del 81 del Reino Unido, que era para empezar a excluir a la gente de las colonias, excolonias, y no darle el mismo estatus que el nacido en el Reino Unido, ya se establecía digamos, diferentes escalones y diferentes categorías. Claro, bueno, los malvineros, claro. los isleños ya estaban en otra. Sí. Y el Foreign Office, si uno le decía a un funcionario, a un ministro, digamos, de segundo o tercer rango en el Foreign Office, decía Malvinas, Falklands, lo que sea, che, digo, no molestes, vamos a lo serio, ¿no? Y esto ya no es tema. Entonces, y hubo ministros del gobierno laborista que, digamos, fue derrotado en el 79, que fue a las islas específicamente a decirle a los isleños, vean, estaba hablando del 79, 3 años antes, a decirle a los isleños, vean, se va a venir algo diferente. Margaret Thatcher gana en mayo del 79 y en el 81 cambia la legislación de nacionalidad. Así que, vamos, estoy convencido de que la evidencia es más que solo una sospecha. Iba en ese sentido. Estaba ahí. Como tantas veces se dijo que le debemos la democracia indirectamente a Margaret Thatcher. Vos también estás diciendo acá en el libro que los Kelpers fueron promovidos a ciudadanas de primera gracias a Galtieri. Sí, y ellos, digamos, reconocen que le deben ese favor a Galtieri. Digamos, es parte de esas, digamos, ese humor negro del conflicto. Yo no he estado en las islas nunca. ¿Te prohibieron una vez? ¿Intentaste ir? Sí. Ahí no fuiste inglés, fuiste argentino, porque no te dejaron No, entrar. pero yo estaba en Londres y me dijeron, no, a Graham Yule no lo queremos acá. Y después cuando lo hice público dijeron, bueno, en realidad fue un error, podés venir. Pero no. Pero nunca fui. Pero sí, otros amigos, colegas me han dicho que efectivamente el chiste entre, digamos, entendidos es, bueno, gracias Galtieri, nos hiciste un gran favor. Esa vez que vos volviste como corresponsal, también te tuviste que ir después de un episodio bastante, llamémoslo, violento, desagradable, o no sé cómo llamarlo. O sea, otra vez tuviste que salir corriendo. Contá un poco. Corriendo y algo dolorido. No, era ya había... Dolorido físicamente, debo aclarar. Había
Era el fin del conflicto, ya había visitado la Argentina el Papa, había cenado esa noche con el editor Daniel Divinsky, que él estaba, que va a estar acá en el próximo bloque. Estaba inspeccionando el terreno, y yo me fui caminando y nunca supe razón, pero varios se bajaron de un Ford Falcon y me dijeron, sabemos quién sos, y recibí una buena paliza, tal que el riñón no funcionó muy bien por un año más o menos. Que te salvaron una gente que venía caminando, claro, si no la paliza por ahí seguía bastante mal. Sí, pero lo gracioso de eso, sí se puede, digamos, provino del ex senador Solari Irigoyen, que dijo, pero, bueno, sí, paliza, claro, a él le ha pasado muchas peores, así que él decía, pero te das cuenta, hubo gente que te rescató. Era la primera vez que eso sucedía en Buenos Aires, en años. Y tienes razón. La verdad que sí, fueron valientes, ¿no? Porque se acercaron, empezaron a gritar. La valentía de esos 3 o 4 personas era celebrable en ese momento. Marcaba un cambio. Por el otro lado es notable, porque cuando te rescatan, esta gente se va, los que te atacaron se van, qué sé yo, se arma un griterío y dicen que sos periodista inglés, salvamos a un inglés. Justo a un inglés nos tocó. Sí, son memorias de periodista que uno lo escribe en el momento y termina metiéndolo en un libro. ¿Finalmente volviste a la Argentina en qué año? En el 94. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que volviste en ese momento? Primero, quizá, y más que nada es porque yo quería volver, y siempre quise volver. No hay mejor... Ahí estás haciendo una elección entre dos países. Había hecho una excelente carrera en Inglaterra, me habían dado títulos y honores y excelentes posiciones. Había educado a mis hijos en muy buenos colegios y universidades. Y como que era hora de volver. Y también, digamos, yo ya tenía 50 años en ese momento, ya en el 94, sí. Era cosa de decidir si uno tenía la suerte de tener un lugar en el mundo. Y yo creo que tengo mi lugar en el mundo, que no necesariamente es la Argentina, es Buenos Aires. Me gustaría poder decir, es la Argentina, y más ampliamente, más territorial, digamos, pero es Buenos Aires. Entonces, tengo la suerte de tener un lugar en el mundo. Y un trabajo también, porque volviste al Buenos Aires Herald que dirigiste. Desde ese momento, después dejaste, ahora volviste, pero sos el director de Buenos Aires. Sí, yo ahí ya estoy en el inventario de los muebles. Ahí, así. Muchísimas gracias por haber venido, Andrew. No, gracias por la invitación, Cristina. Bueno, nos vamos al corte y como ya anunciamos, va a estar con nosotros Daniel Divinsky, Cookie Miller, porque están festejando los 40 años de Ediciones de la Flor. Ya volvemos. No te podés relajar. Veo siempre el dibujo chiquito, grande, es impresionante. Es divino este dibujo. Bueno, yo pensaba hace un rato, a ver qué dicen de esto. Digo, el 7 ya sabemos que es un número cabalístico, ¿no? Debe tener algo que ver, que los proyectos que empiezan en años terminados en 7, en un país donde es tan difícil un proyecto cultural que se sostenga, hay tantos. Digo, me pasa a mí, Los Siete Locos cumple 20, empezamos en el 87, y este año se festejan 40, o sea que empezaron en el 67, Lelutier, 40 años, el diario Página 12, 40 años, Ediciones de la Flor, cuyos autores están aquí, página 12, 20, perdón. 20. La Camerata Bariloche, Todo es Historia,
Toda esa historia cumplió también, es verdad, 40 años. Tanguito compone la balsa, el álbum de los Beatles. No, convengamos que era una época muy rica, estamos hablando de los 60, pero estamos hablando de proyectos que perduraron hasta el día de hoy, ¿no? Algo ha pasado acá. Eso habla de la resistencia de los materiales, como en la aviación. Y la resistencia de algunas personas. No fueron años normales. No fueron años sencillos. Nuestro país es generoso en dispensar años no normales. Por llamarlo suavemente de alguna manera. Bueno, el año 67, Cookie, cuando ustedes empiezan con Ediciones de la Flor, estábamos en pleno gobierno de Onganía, pero todavía pasaban muchas cosas, había un movimiento cultural rico en la Argentina. En realidad yo entro 3 años después, así que de los 60... Vos no tendrías que estar festejando tanto tampoco. Yo me pliego, pero yo en la editorial llevo 37 años, yo entro en el 70, así que dentro de 3 años otra fiesta, entonces otro festejo. Sí, no es porque se quite la edad, ¿no? No había entrado en tu vida todavía, entonces no había entrado. Andaba en los alrededores, en los barrios vecinos. Es decir, no, la cuestión es que en las decenas de reportajes que hemos tenido en estos días, uno se da cuenta que la dictadura de Onganía, Levingston y Lanuse, comparada con la del 76, era una dicta blanda. Conté el episodio del libro prohibido en aquel momento, la novela de Alfredo Grassi, Me tenés podrido Argentina, que era una novela de un radical militante del Partido Radical, que fue prohibida por comunista, cosa de la que no tenía nada, simplemente porque el título había molestado a alguna gente. Presentamos un recurso de revocatoria del decreto de prohibición, y Lanuse firmó un decreto revocando la prohibición porque sostenía que estaba mal prohibida. Cuando quisimos hacer lo mismo en el 77, estuvimos 130 días presos a disposición del Poder Ejecutivo, porque dijeron, no, con nosotros no se juega con la justicia y el derecho a la revocatoria. Más bien que había diferencias. Estamos viendo imágenes de una muestra que se está desarrollando en este momento en el Centro Cultural Recoleta, con preciosos objetos, libros, fotos, recuerdos de Ediciones de la Flor, que les recomiendo que vayan a ver. Todavía sigue y va a estar unos cuantos días más. Y bueno, me parece que es algo para celebrar, ¿no? Porque si uno piensa en tantas cosas, las que han vivido ustedes y las que hemos vivido todos paralelamente. Vos decías, Daniel, era una dicta blanda, pero ya la noche de los bastones largos había sucedido. Bueno, ¿no? fue la causa directa del nacimiento de Ediciones de la Flor. Ajá. Yo era abogado, trabajaba como tal. La profesión no me gustaba y estaba estudiando sociología con profesores maravillosos. Incluso ayer me encontré en un restaurante con Alperín Dongui, que estaba comiendo con su editor. ¿Fue profesor tuyo? Y todos los echaron después de la noche de los bastones largos, y yo me quedé sin horizonte. Y ahí está el origen de la editorial, o sea que está directamente ligada al cierre de la universidad. La exposición que mencionás dura hasta el 23 de septiembre y creímos necesario mostrar y mostrarnos un poco qué habíamos hecho. Hay editoriales más viejas, hemos tratado con una editorial danesa fundada en 1700 y tantos, pero hay pocas editoriales que conserven los mismos dueños y con cierta pedantería de la que no me avergüenzo, hay que decir con coherencia, porque seguimos siendo eclécticos, abiertos, amplios, plurales, lo cual desorienta mucho a los censores en momentos de censura. Pero hay algo fundamental, que somos independientes en una época de globalización. O sea, somos raros por distintos motivos. En este momento hay pocas editoriales que siguen, ya no solo en manos de sus dueños iniciales, sino independientes, que no fueron... Eso es una cosa que me gustaría comentar un poco con ustedes, porque en los 90 las tradicionales editoriales argentinas que pertenecían a grupos familiares, eran empresas familiares como Sudamericana, MC, Javier Vergara, fueron vendidas a grupos internacionales. Y yo supongo que ustedes tienen que haber tenido ofertas, y no solo eso, sino que debe haber sido difícil mantenerse como un grupo autónomo, con el auge de estos grandes megagrupos, la competencia puede ser feroz. ¿Por qué decidieron mantener la editorial y qué costo pagaron por eso? Ofertas, sin ninguna duda que tuvimos más de una. Creo que no estábamos muy de acuerdo con lo que estaba pasando, es decir, yo preferiría que las editoriales siguieran siendo nacionales, sin ninguna duda. Pero a veces uno lo empujan, ¿no? Lo obligan. Efectivamente, y hay situaciones donde de repente a los dueños se le hace necesario vender. Pero por otro lado, teníamos muchas ganas de seguir, es decir, somos unos apasionados del trabajo que hacemos, y entonces nos pareció un poco prematuro, era como retirarse, porque sin ninguna duda,
cuando se da la absorción de editoriales, en general a los directivos los dejan un tiempo porque es la forma de mantener la editorial con sus contactos. Claro. Pero no es la misma situación de libertad y de autodecisión que cuando la empresa es de uno. Obviamente. Entonces, ni Daniel ni yo de ninguna manera hubiéramos podido vender quedándonos. Y ver que un hijo de uno, porque la editorial para mí ¿Qué es te eso, parece? se convierte en algo tan diferente a lo que uno quiere o lo que pensó o lo que mantuvo a ese momento, es muy duro. Es muy duro, además es la creación de tu vida, o sea, no querés Cristina, dejarla. no voy a dar nombres, Bueno. pero cuando Esther Tusquets vendió Lumen, que era una maravillosa editorial española, la que España. publicaba Humberto Eco, que era solvente, que no tenía problemas financieros ni económicos, me explicó que la sinergia de la gran empresa y que ella iba a seguir con total autonomía y la vendió al grupo que tiene un nombre complicado porque es Bertelsmann, Random House, Mondadori, Grijalvo, etcétera, Es el que son grupo los que dueños compró de Sudamericana. Y a los 4 años la despidieron. La despidieron. Gloria Rodríguez, para no dar nombres, se comprometió a quedarse en Sudamericana por cierto lapso, cumplido el cual se fue corriendo y ahora tiene su propia editorial Edasa, que es una maravilla. Exacto. Y que funciona muy bien y que tiene igual potencia proporcional a su dimensión. Entonces, por eso, quedarte de socio minoritario de lo que manejaste a tu arbitrio, y tenemos un ejemplo sobre la mesa. El libro de Lelutier de la LLS, lo hemos publicado nosotros. Lo pongo así, acaba de salir un precioso libro sobre Lelutier, a ver si lo podemos mostrar o tomar. Vamos a tratar de traerlos a Lelutier para hablar de tantas cosas que también están festejando los 40 años. Es otra edición, porque el libro se hizo originalmente en el 91, pero está totalmente modificado, actualizado, Bueno. es otro libro, que simultáneamente publicó un grupo editorial grande para España y el resto de América. Nosotros tenemos los derechos para Argentina, Uruguay y Chile. El grupo editorial grande, que no voy a dar el nombre, Ediciones B, hizo un libro de rutina asqueroso, en papel berreta, de formato normal, con un pliego de fotos en el medio, y nosotros nos empeñamos en hacer este formato, que es antieconómico, con el que terminaremos perdiendo plata, pero si podemos hacerlo, nos dimos el gusto de hacer un libro bellísimo. Se lo merecían Lelutier y se lo merecía Ediciones de la Flor. Y se lo merecen los lectores, porque todo Y se ese lo merecen amor los puesto en un lectores. libro, Y se lo merecen los después se lectores. nota. Esa es la diferencia de criterio. Sí. Un funcionario de un grupo editorial, así sea un alto ejecutivo, tiene una responsabilidad ligada a la rentabilidad. Nosotros, como decía un Se editor pueden portugués, enamorar. nuestro pan y nuestra mantequilla deriva de la editorial. Tenemos otros libros que cuya rentabilidad permite que la mantequilla siga siendo buena. Y entonces nos damos el gusto de hacer este tipo de Bueno, cosas. convengamos, tienen los grandes humoristas argentinos. Tienen a Quino, tienen a Caloi, tienen a Fontana Rosa. Yo creo, he leído estas historias o me las han contado ustedes en algún momento, que el vuelco de la editorial se dio cuando empezaron a publicar a los humoristas, ¿no es cierto, Cookie? Básicamente, cuando entra Quino a la editorial... ¿Y en qué año fue en el eso? mismo, entramos los dos. Yo siempre digo que Falta Quino en esta llegamos para cumplir con el cupo femenino. Él con su mafalda y yo personalmente. Así que tanto Quino como yo llevamos en la editorial 37 años. Es ahí donde, por la magnitud de las ediciones de Mafalda, que la primera que hizo La Flor fueron 200.000 ejemplares que se vendieron en 1 o 2 días, eran otros tiempos también, hubo que urgente profesionalizarse lo más posible, porque ya no era la magnitud de una pequeña tirada de un libro que llevaba mucho tiempo vender. Ahí es donde empieza realmente a organizarse la empresa más firmemente y después se van incorporando. No me acuerdo, Fontana Rosa entra creo que en el 73. El 73. Y después se van incorporando los otros. Esto en realidad es lo que nos permite a nosotros continuar de esta manera porque es un nicho propio y se ha dado con nosotros una situación muy rara, especialmente en esta época porque en muchos años atrás, el autor se lo identificaba con la editorial. Si el autor empezaba a publicar en una editorial, el autor seguía publicando y estaban todos contentos y eran amigos con el editor. Hoy no es así. Obviamente que no. Hoy es precisamente por la situación de globalización de las editoriales, el autor se maneja también con agentes literarios, que es el mejor postor. Hay mucho adulterio, mucha poligamia. Pero hay una cosa que es notable, si seguimos este razonamiento, uno dice,
nunca se fueron desde la Flor. Exactamente. Quino no se fue, Fontana Rosa no eso se es Pero lo fue. ni cuando inusual. estuvimos presos, ni cuando estuvimos en el exilio. Es decir, pero por afecto, pero al mismo tiempo porque sabían que sus intereses Estaban cuidados. totalmente cuidados. Bueno. Y funcionó eso durante 6 años, nosotros manejando la editorial por teléfono o por cartas enviadas por correo Es desde Caracas, que increíble. fue donde Estaba tu vivimos el mamá exilio. que se quedó al frente, ¿no es Efectivamente. cierto? Estaba tu mamá que de pronto no era una editora y fue y se puso ahí. No sabía en absoluto hacer libros mi madre. Lo que pasa es que una mujer con un coraje a toda prueba y con mucho esfuerzo, me imagino. aprendió y mantuvo la editorial maravillosamente como si fuera su casa, Ah, con una economía, claro. cuando había se hacía, cuando no había no, y eso nos Ah, es permitió volver y increíble. encontrar la editorial sanísima. Claro, como si nada hubiera pasado. Yo- Ahora, vos lo has contado acá en el programa y lo han contado en muchos lugares, pero yo querría volver, recordar por qué se fueron, en qué circunstancias y qué pasó, porque son cosas que hay que decirlas siempre porque tenemos que tener presente. Muy cortito, en la feria de Frankfurt del 73, a mí me gustó mucho un libro infantil que se llamaba Cinco Dedos, que era de una editorial, de un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, o sea que ni siquiera del Berlín comunista. Nos pareció muy gracioso, lo traje, lo vio Cookie con Amelia Anois, que era la mujer de Rabastos con la que hacían los libros infantiles, les pareció muy simpático, era una versión simplificada de la fábula que termina con la moraleja de que la unión hace la fuerza. Un dedo ayuda al otro. Que 5 dedos son de una mano, se pueden defender si están juntos. Claro, de hecho forman un puño, que esto fue lo tomado como símbolo del comunismo. Esto fue leído de una manera realmente perversa o ignorante. Prohibieron el libro, yo sabía que lo iban a prohibir porque me lo había contado un amigo escritor en Alemania que le habían comentado esto. Dije, bueno, lo prohibirán y lo secuestrarán, tantos libros nos han prohibido. Pero el decreto de prohibición se difundió excesivamente por radio con unos fundamentos demasiado enérgicos. Yo dije, caramba, qué raro. Y prohíben el libro y presento un recurso de revocatoria. Como síntoma de que la época era distinta y yo no lo percibí, el abogado administrativista amigo que había firmado el recurso 10 años antes dijo, mira, yo ahora no lo puedo firmar. No lo firmó. No lo firmó y la reacción al recurso fue un decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo a los tres, a Amelia, que ya estaba en París con Augusto Roa Bastos, y a nosotros dos. Lo cual, dentro de todo, dadas las condiciones del país en ese momento, era como una especie de bendición. Estaban Fue una detención blanqueados, legal pues, desde el primer claro, día, sí. lo cual no quiere decir que haya sido grata, pero por lo menos estaba legalizada. Y esto duró 127 días, para ser precisos, hubo una ola de protesta internacional muy fuerte de los editores, realmente no teníamos nosotros ninguna militancia política, lo cual no es un mérito, era un hecho. Y la investigación sobre esto demoró ese lapso y finalmente nos liberaron. Cookie decía que bueno, que ya había pasado lo que nos tenía que pasar, yo discrepé y partimos en un viaje con unos pasajes que nos había mandado a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante que se hace más de 50 años, que se realizó como editores encarcelados con nosotros. Pasé por Lufthansa a retirar los pasajes, compramos uno para nuestro hijo, que tenía en ese momento 2 años y medio, y emprendimos un viaje que tenía vuelo de regreso de Frankfurt a Buenos Aires. Y en Frankfurt ya decidimos que se cambiaba el vuelo de regreso, volvimos a México, nos habían ofrecido trabajo en Venezuela, y estuvimos 6 años en Venezuela. Y la editorial siguió por carta, porque tampoco había mail ni había... Era terrible, no solo que no había mail. El correo demoraba 15 días, las Claro. cartas se perdían. No había llamados internacionales directos. Ahora la gente que escucha no lo puede entender porque uno con el celular llama donde se le da la gana en Claro. un minuto. No, pero para enterarlo Nos así. pasábamos horas esperando que nos atendiera la telefonista de Internacional. Y era muy complicado, pero de todas maneras así lo mantuvimos con la férrea economía de mi madre y con las directivas nuestras desde allá. Desde allá. Y en el 83 volvieron finalmente. Fines del 83. Fines del 83 volvieron. Bueno, claro. Vinieron a votar, ¿no? Yo vine a participar en la campaña de Alfonsín con un Recuerdo. grupo de independientes, porque nunca fui afiliado a ningún partido, Sí, pero estuviste... y allí sí. se dio mi paso a otros medios, porque me ofrecieron dirigir Radio Belgrano, me pareció una contribución a la construcción de la democracia, cuyo precio pagó Cookie, que se tuvo que hacer cargo de la arremangar reconstrucción ahí de la la editorial sí. full time. Pero Y bueno, sí, porque aquí había que ponerla en estamos. funcionamiento de nuevo, porque Sí. esos años había estado en stand-by
digamos, en stand-by. Está bien, No, pero, estaba claro, reeditando pero lo que, de todas maneras, se podía. lo que fue el año 84, había una efervescencia. ¿no es Te cierto? voy a decir, la muestra de cómo estaba la editorial es que redujeron el horario de trabajo y trabajaban 5 horas por día. Claro. Entonces hubo que ponerla en marcha de nuevo. Obviamente. No fue fácil y fue un momento de gran ebullición. Sí. Porque con la llegada de la democracia la gente estaba Fue eufórica, un gran quería leer momento. todo lo que no había Todo, podido sí, leer. sí. Entonces fue un momento de auge, de gran producción y de mucho trabajo para volver al ritmo anterior. Seguro. Felizmente acá están los Y resultados. acá estamos festejando. Les quiero decir, los que están en Buenos Aires si pueden, que en esta muestra en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, está exhibido el libro Cinco Dedos y hay una exhibición de todos los libros prohibidos de esa época. Y el decreto y los fundamentos, y el decreto y los fundamentos con el que se prohibió, estando nosotros presos, ganarse la muerte. Una novela de Griselda Gambaro que se prohibió por nihilista y contraria a los valores familiares, lo cual es un disparate. En una novela satírica con una familia muy marginal, pero que realmente no tenía ninguna virtualidad como las que aparecían en los fundamentos del decreto. Después, después de esa prohibición también se exilió Griselda Gámbaro. Ella estuvo, cuando se reeditó ese libro, tuvieron la buena idea, creo que fue Norma, la editorial Norma, estaba el decreto de prohibición atrás, ¿no? Y leímos acá algunos párrafos y realmente no se puede creer. Hay que acordarse también de todas esas cosas. Ahora, Cristina, en la muestra hay también cosas de las épocas alegres. De las épocas buenas. No digamos solo Están que, todos los libros de Quino y los libros de Fontana Rosa. Claro, no digamos que está solo los No. libros prohibidos y los decretos y los fundamentos, que no deja de ser una parte importante de nuestra realidad, pero en 40 años hay mucho más que eso. Y ahí está todo exhibido, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido, los felicito y bueno, nos estamos viendo. Gracias a vos, Gracias. es una forma de cantar las 40 en público. Ya volvimos con Vlad y Kosiancit, no se vayan. Vladi Kosiancic acaba de publicar La Ronda de los Jinetes Muertos, un libro de cuentos excelente. Si a usted le gusta la literatura, léalo. Se lo recomiendo de todo corazón. Yo no digo esto si no es verdad. Son grandes cuentos, ¿eh? Acá hay una narradora muy sólida. Y yo decía, son cuentos... Cristina. No, de verdad. Son preciosos cuentos, los disfruté muchísimo. Yo me alegro mucho cuando sale un libro, una obra literaria de esta calidad, ¿no es cierto? Y sobre todo si es argentina. A mí me gustó muchísimo este libro. Son cuentos que giran, son muy distintos entre sí, pero giran alrededor de un tema, que son conflictos familiares. ¿Y qué conflictos familiares? Entonces yo me preguntaba, Vladi, ¿vos empezaste a escribir estas historias si surgieron por casualidad sobre este tema o te planteaste hacer cuentos sobre conflictos de familia? Es algo bastante curioso porque es la segunda vez que me pasa el no proponerme un libro de cuentos que reúne historias alrededor de una temática o que tenga un eje temático, pero me pasó con un libro de cuentos en que todos estaban como relacionados. Voy escribiendo los cuentos y en el momento de cerrar el libro con el último cuento, que digamos que ya sé que va a estar ahí, llegó la selección de cuentos que tengo, lo releo para corregirlo y comprendo que el libro tiene unidad. Son, sobre todo, supongo que es una preocupación o que fue una preocupación tanto mía como de todos en general en el país y yo diría que casi un poco en el resto del mundo, que es el desamparo, la desprotección de los chicos, el tráfico de niños, que en realidad, considerando mi experiencia personal y mi época, es
una novedad, por lo menos en cuanto a cantidad, sobre todo el maltrato, la compra El en abuso. venta, el abuso, que era algo, bueno, no sé, que ni durante mi infancia ni en mi juventud. O no se hablaba tanto, no sé. Pero... No, es que creo que no es así. Es cierto que no se hablaba, pero se murmuraba. Y los susurros en los barrios a veces suenan más fuertes que los gritos. Y en ese caso, bueno, hay un cuento de barrio donde hay una violación, que no es violación sino un abuso, pero es suficiente. Esa era la manifestación, digamos, en el barrio, pero era, supongo, que imposible ocultarlo. En algún momento salía o se hablaba de casos muy especiales. En cambio, ahora ya es casi como una conversación cotidiana y un tema de preocupación cotidiana. Así que supongo, eso flotaba en el aire, estaba mi preocupación y creo que sobre todo este libro fue alimentado en cuanto a material por los noticieros y por los diarios y por las crónicas de sufrimientos y violencias, y al mismo tiempo, no es todo el libro así, hay cuentos de humor. Hay mucho humor está en el libro. el pasado, la recuperación del pasado. Además, bueno, no todos están relacionados con historias sobre niños. No, hay, no. Hay no. conflictos matrimoniales tremendos. Hay gente que tiene tanta necesidad de una familia que se comunica por internet y encuentra una tía polaca lejana que después parece que no era tan tía. O sea, la necesidad de vincularse de alguna manera. Hay malos entendidos de todo tipo, hay de todo. O sea, hay de todo. Está muy ampliamente tomado el tema de la familia, pero entra siempre, en todos los cuentos entra algún tipo de vínculo relacionado con la familia. Creo, bueno, que además de que cada familia es un mundo, yo diría que cada familia es una novela. Hay, bueno, una gran producción en este momento de novelas que tienen como origen la familia. Tenemos a Ewan McEwan, que ha utilizado a su propia familia y sus historias de familia maravillosamente. Expiación, claro. Expiación, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, se ve. Ahora, acá otra cosa que llama la atención es que los cuentos están narrados desde personajes tan distintos. El que narra puede ser un hombre, puede ser una mujer, gente de clases sociales totalmente diferentes, con jergas diferentes. O sea, también te obligó a ponerte en puntos de vista muy variados. Creo que fui todos esos personajes mientras estaba escribiendo. Y algunos esos muy cuentos. Distintos a vos, muy distintos. Muy a vos. diferentes, muy diferentes a mí. Fue, en ese sentido, un libro muy agradable de hacer, cuento por cuento, como si fuera, en términos de cuento y de personajes, una reunión de distintas familias y cada uno aporta algo. Los puntos de vista aparecían como aparecían los personajes. Es bastante curioso porque yo pienso, como todos los narradores y buena parte de la crítica, que el personaje está más cómodo en una novela, porque necesita espacio. La creación de personajes en el cuento es como un relámpago, un sueño breve. Y sin embargo, lo que me gustó al hacer el libro era la sensación de que tenía personajes, como de las novelas, que digamos que en cuentos breves, podía desarrollarlo. Y me divirtió mucho porque eran mundos tan distintos, un barrio en Buenos Aires, un bazar en el Cairo. Bueno, eso también es otra constante de Vladi Kosiancic, meter los viajes en sus libros. Entran muchos, siempre hay viajes, siempre hay, qué sé yo, personajes que van a los lugares más remotos, y acá también pasa. Aparecen muchos lugares. Bueno, el Cairo, por empezar, ya ni me voy a acordar, la isla de Bali, ¿no es cierto? Bali, ¿qué más? Hay, bueno, Grecia, hay uno que transcurre en Grecia también. También hay uno que transcurre en Grecia y generalmente de los viajes, yo traigo muchas notas que después no me sirven para nada, parece como el libro de Somerset Maugham, pero de ahí él sacó cuentos y yo no.
pero sí me queda en la memoria de esos viajes la impresión del lugar, una cara vista, un retazo de una conversación, y eso después aparece en un cuento. De manera, sería para mí imposible separar los viajes de la vida en Buenos Aires, que es donde vivo siempre, no he vivido nunca en el exterior. Jugué con el sueño que tenemos todos, cómo me gustaría vivir, sobre todo en esos momentos difíciles de los que se estaba hablando antes en el programa, cómo me gustaría estar en otra parte. Claro. Pero nunca fueron más que expresiones de deseos. Creo que no hubiera podido escribir en otro lugar. Una de mis ciudades más queridas es Roma, pero fuera de Buenos Aires me parece que no hubiera podido escribir, o fuera de la Argentina. Claro, porque te viajo, reconoces acá. pero estoy siempre acá. Y en realidad, como esos argentinos que van al exterior, la única forma de orientarme para mí es pensar que todos los ríos, hasta el Nilo, están al este, porque de ahí puedo orientarme más o menos en el Caribe. Me ha quedado tan grabado eso, tan marcado. También hay personajes extranjeros que aparecen en cuentos que suceden acá, pero bueno, aparecen franceses, aparecen polacos, hay una latinoamericana que no se sabe muy bien de qué país es. O sea, hay mucha entrada y salida por todos lados, ¿no? De viajes o de extranjeros que vienen, pero eso, bueno, que quien conoce tu obra sabe que es una constante. Los extranjeros, como los viajes, forman parte del ser nacional. Es decir, casi hay que hacer un esfuerzo para mantenernos absolutamente autóctonos. Estamos, es decir, que somos en ese sentido, somos eso, creo, somos eso y somos muy conscientes de ser eso. Ese cosmopolitismo está tan arraigado que, como decía Borges, ser argentino es realmente un acto de fe. Un acto de fe, decía. Bueno, gracias por haber venido. Me hace señas que se nos está acabando el programa. Gracias. Felicitaciones, Vladi, en serio. Muchísimas gracias. Ya volvemos, nos queda un bloque, no se vayan. Me contó una vez cómo la música condiciona la poesía. No, eso sí, claro. Muchas veces, yo he trabajado con muchos cantantes, además de Daniel, ¿no? Con Serrat, con Nacha Guevara y Favero, bueno, con muchos. Sí. Pues yo tengo un librito que se llama Canciones del Más Acá, que son 40 cantantes que han incluido los textos míos en sus repertorios, ¿no? Entonces muchas veces... ¿40 cantantes? ¿Sí? 40 cantantes, ¿no? 60 textos que están en el repertorio de 40 cantantes. Y a veces el cantante o el músico, ¿no? Me piden, bueno, mirá, a mí me gustaría cantar este poema, pero así como está, como poema, no lo puedo cantar. Porque yo hago muchos poemas en verso libre. Claro. Entonces lo que ellos piden, la rima, piden un ritmo más regular. Entonces, lo más difícil para mí ha sido cambiar un poema así como letra de canción. Yo prefiero hacer directamente una letra de canción, ¿no? Eso sí. ¿Qué diferencia hay entre una letra de canción y un poema? ¿Toda letra de canción es poema? No. Además, en la letra de canción los cantantes piden la rima, pero así como una necesidad. Sí. Y en el poema puede tener rima y puede, puede no. Entonces, cuando uno hace una letra de canción, ya se imagina cómo va a ser cantada. Tiene que imaginar, aunque no sepa quién la va a cantar. En cambio, un poema es para decir, en último caso, o para leerlo en silencio sin decirlo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Salió esta semana en el diario, en La Nación, que encontraron unas grabaciones de Neruda recitando los 20 poemas de amor, y ahora las van a sacar a la venta. Y decía, bueno, es una de las obras en castellano, las dos obras más vendidas, parece que es 100 años de soledad y los 20 poemas de amor. Así que fue como un hallazgo impresionante. Claro.
Pero usted me decía una vez que no le convence como recita Neruda, ¿no? No, yo creo que igual no es un Porque hay recitador. poetas que Los recitan poetas nunca son maravillosamente. recitadores. No, pero usted, Rafael Alberti, hay casos fantásticos. No, Y pero gente no por ahí que no tiene tanta capacidad histriónica se también. puede leer mejor o peor, pero si el poeta se las da de actor, va mal. Seguro. Va mal. Yo creo que el poema, para que llegue más al lector o al oidor, tiene que ser leído con discreción, no con austeridad. Bueno, señores, con este fragmento de nuestra sección 20 años terminamos el programa, se nos acabó el tiempo. Acuérdese que nos encontramos el sábado que viene a las 17, como siempre, acá en Los Siete Locos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que la pasen muy bien. Chao.